Los Juegos Olímpicos no se detienen y sigo acá, sentado totalmente comprometido y responsabilizado a cubrir y decirte todo lo que pasó en la jornada 3 con todos los atletas argentinos. En este caso, perdonen que estoy subiendo el video demasiado tarde, pero bueno, no quería dejar de subirlo y al mismo tiempo no puedo subirlo hasta este punto. Así que sí, sin más preámbulos, empecemos que tenemos un montón de deportes. Desafortunadamente una jornada que a priori a nivel resultados se ve un poco mala. Empezamos con una de las disciplinas más desconocidas y también por esa razón más interesantes, ya que son de estas que aprendemos muchísimo en los juegos, y tiene que ver con tiro. Más específicamente la categoría 10 metros con rifle de aire comprimido mixta, teniendo a Fernanda Russo y a Juan Gutiérrez que jugaron en equipo para disputarse la medalla. Digamos que tuvieron una clasificación en la que todos los países tuvieron la misma cantidad de tiros, puntualmente 60 tiros, y los que tenían mejores puntajes, el primero y el segundo, iban a por la medalla de oro, el tercero y el cuarto iban por la medalla de bronce. Pero los argentinos quedaron en el puesto 19 y por tanto bastante lejos de esa posibilidad, aunque para lo que son en cuanto a las expectativas, bueno, no estuvo nada mal, era más o menos lo que se podría haber esperado, quizás un poquito más, al menos por las declaraciones que dieron post partido. Es muy pero muy interesante entender la excelencia que manejan en este deporte los que son de la elite. Fíjense este dato, los que quedaron clasificados en el cuarto lugar, o sea, los que estuvieron ahí de quedarse afuera de todo, pero que lucharon por una medallita, hicieron 429 puntos. Y recuerden ese número, porque los argentinos, que estuvieron en el puesto 19, hicieron 426.8. Así que las diferencias pasan por milésimas. Y fíjense este dato, tuvieron 60 tiros entre Fernanda y Juan y solamente 3 fueron un 9.9. Todos los demás fueron 10 o más. Claro, el tema, y es lo que quizás hace que sea tan variante todo esto, es que el 10 puede ser 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Ahí está la diferencia, que ellos tuvieron un puntaje excelente, o sea, la puntería es hiper admirable, pero el tema es que los demás son mejores. Y si se fijan dentro de lo que son los números, el hecho de hacer 429 y 426, si lo que define son centésimas, es una diferencia bastante grande. Pero al mismo tiempo, a nivel centímetros es donde se define quién es el excelente y que pelea por las medallas y quién es el que, bueno, se queda fuera. Así todo, bueno, fue muy digno y veremos cómo le va en la categoría individual. Quizás les va mejor o quizás les va peor. Hay que ver después a larga si es que al final termina siendo esto un desempeño por encima del otro. Va a ser interesante compararlos. Pero bueno, esa fue la participación que tuvieron y por suerte la vamos a seguir viendo, así que vamos a seguir hablando de ellos. Pasamos a otro de los deportes bien olímpicos, de estos que al menos los que no estamos tan metidos específicamente en ellos vemos solamente cada 4 años, y es el esgrima, donde hace 3 Juegos Olímpicos consecutivos no podía ganarse ni siquiera un duelo. En este caso lo consiguió Pascual Di Tella, que venció 15-13 al canadiense Francis Cauchon, en un duelo súper interesante y parejo donde siempre mantuvo la ventaja y se notaba que estaba siempre con una iniciativa más sólida el argentino y terminó llevándoselo. Hay que recordar que Pascual tenía un ranking 45 contra el ranking 70 y pico que tenía el canadiense, así que era una victoria lógica, aunque realmente dentro de lo que fue el duelo, sin yo ser un experto en esgrima para nada, fue bastante parejo. El problema era que la segunda ronda, que era la ronda de 16avos, tenía el número 1 del ranking de clasificación, que era el egipcio Ziad Lisisi. Bueno, desafortunadamente perdió en esa instancia 15-11, que fíjense que la diferencia igual es muy mínima. Es un deporte muy dinámico y por tanto en cada segundo es un punto nuevo y hace que cualquier distancia se pueda cortar muy rápidamente y al mismo tiempo de un momento a otro puedas perder el partido casi sin darte cuenta. Porque son cuestiones de segundos y bueno, en este caso recordemos que hay 3 categorías de esgrima. Este sable es el que puede ser de la cintura para arriba y tiene que ser siempre en estocada, o sea, pinchando. No vale el latigazo, digámosle. Que esto lo digo más allá de que en Argentina en este caso no vamos a tener ningún otro participante en esgrima que juegue en ninguna otra categoría, pero es interesante saberlo. Así que bueno, Pascual Di Tella logró su victoria olímpica, que es súper meritoria, aunque bueno, tuvo mala suerte con el fixture y le tocó muy rápidamente contra uno de los grandes candidatos, así que desafortunadamente vamos a tener que quedar hasta acá con este deporte, que es muy interesante, pero que si todo consiguió una victoria después de 3 temporadas consecutivas donde no lo había conseguido. Seguimos con disciplinas individuales y vamos específicamente a la natación, donde tuvimos el debut de Agostina Hein en los Juegos Olímpicos en la categoría de 400 metros libres, o sea, de crawl.
Hay que decir que tenía bastantes dificultades de poder llegar a meterse, al menos en la previa. Debe haber sido un gigantesco batacazo una clasificación de la Argentina, porque encima ni siquiera es su especialidad. Su especialidad es de 800 metros libres, donde va a competir el día de mañana, que no es que sea hipercandidata, pero sí podemos verlos más esperanzados, incluso también por el tema de los nervios que conlleva un debut olímpico. Recordemos que lo que suele ser natación tenemos series en las que son como carreritas, en las que primero corren todos una vez y depende de los tiempos se clasifican a semifinales o a la final, depende de la cantidad de participantes. En este caso, al ser pocos, había solamente 3 carreras en los que los primeros 8 tiempos iban a la final. Agostina quedó en el puesto 18 y, por ejemplo, ella corrió en la primera tanda, que era la más lenta de todas, y quedó segunda con un tiempo de 4 minutos 11 segundos. Un tiempo que, comparando con los demás, terminó siendo bajo. Porque no solamente quedó por debajo de la alemana que estaba con ella en la carrera que ella compitió, sino quedó por debajo de los 16 siguientes participantes. Fíjense qué loco. O sea, la carrera número 2, hasta que salió último, hizo mejor tiempo que Agos, al igual que la carrera número 3, en el que hizo peor tiempo, hizo mejor tiempo que Agos. O sea que evidentemente estaba muy por debajo. E inclusive, fíjense esto, si Agos hubiese hecho su récord, que era 4 minutos 8 segundos, tampoco lo hubiese alcanzado, hubiese tenido un mejor lugar, pero tampoco lo hubiese alcanzado para clasificarse a la final. O sea que realmente se podría decir que estaba fuera de su alcance, al menos en los rendimientos que tuvo hasta ahora la Argentina, para meterse en una instancia decisiva. Pero evidentemente, a lo que es a nivel mundial, está entre las mejores del mundo y es súper meritorio que haya estado por ahí. Y esperemos que le vaya mejor a nivel resultado, porque ya lo que hizo es un montón en la siguiente categoría que también tiene. Y por cierto, es la única argentina en esta Olimpiada, o en este Juego Olímpico mejor dicho, que tiene 2 categorías diferentes en natación. Continuamos con uno de los deportes que más ilusionan juego a juego para la Argentina, que es hockey sobre césped, donde tuvimos el debut de las leonas y también de los leones. Por un lado, las femeninas consiguieron una victoria 4-1 contra Estados Unidos. Victoria importante que los hace poner por ahora primeras en su grupo y que podemos llamar lógica. Son tan buenas las leonas y tienen tan buen nivel a nivel mundial que una victoria contra Estados Unidos es obvia, ¿no? Tendría que suceder y de hecho sucedió y con goleada incluida. Así que no es por desmilitar, pero para los que quizás no tengan tanta idea de lo que son los niveles a nivel hockey sobre césped femenino, entendamos que Estados Unidos no es una candidata a conseguir medalla. De hecho, tiene una sola medalla en toda su historia, cuando las leonas tienen más de una y también tienen mundiales ganados, cosa que Estados Unidos tampoco tiene. Ahora, los que partían más de underdog eran los varones, que jugaban contra Australia y que cayeron 1-0. Aunque no hay que desesperarse porque son 5 partidos en la fase de grupos y deberíamos tener otros rivales a vencer, digámosle, ya que Australia es de las principales potencias, tanto a nivel femenino como a nivel masculino. Pero fíjense esto, sacando Río 2016, donde justamente los leones hicieron su batacazo histórico sacando la dorada, en todos los Juegos Olímpicos de Tokio, a 7 para atrás, o sea, y fíjense la cantidad de años, 7 por 4, 30 años atrás, siempre Australia sacó medallas en hockey masculino. Esto quiere decir que es una de las principales potencias y bueno, de hecho esta segunda en el medallero histórico, o sea que es dificilísima para lo que es una selección de hockey masculino, que a nivel sudamericano es la mejor, pero que a nivel mundial ya no es tan fuerte como fue en esa generación. Aunque bueno, recién empiezan los juegos. Los rivales a vencer en el grupo de los leones, que quizás nos ponemos más detallistas en la fase de grupos porque realmente el desafío es pasar la fase de grupos, son principalmente Irlanda y Nueva Zelanda, que son dos, digamos, países que son de un nivel más parejo. Esto quiere decir que enfrentarse a ellos y ganarles sería una de las claves para poder conseguir una clasificación. Después tenés a India, a Bélgica, que son también potencias. De hecho, en la primera fecha ganaron Bélgica, India y Australia, perdieron a Argentina, Irlanda y también a Nueva Zelanda. O sea que los partidos importantes van a ser justamente contra las selecciones más débiles. Obviamente que si ganan haciendo una sorpresa contra India o contra Bélgica va a ser hiper importante y va a ser un gran paso, porque al final de cuentas, obviamente, ojalá consiga una medalla, pero al menos para el objetivo a primer momento de clasificarse, clave los partidos contra Irlanda y también contra Nueva Zelanda. Así que este fue el desempeño, por suerte fue un debut con victoria de las Leonas, pero bueno, esperemos que los Leones en los siguientes partidos se recuperen, aunque igual fue 1-0, hay que recordarlo. Como pueden ver, el orden en el que estoy entrelazando los temas es completamente aleatorio y les pido disculpas si esperaban algo más cronológico en base a los horarios, pero como los deportes se van salteando en lo femenino y el masculino y también en un sentido de que hay veces que compite uno en la primera ronda y después salta a la segunda ronda horas después, me parecía más cómodo y llevadero hacerlo de esta forma. Y de hizo esto porque justamente en este momento hablamos de algo que no tiene nada que ver con una disciplina que haya competido, sino más bien con las que se suspendieron, porque hubo clima lluvioso y tanto skate, donde teníamos a 2 representantes masculinos en la categoría street, se pasó para pasado mañana, y también el tenis, donde bueno, teníamos el debut de Carlé con Podoroska que se suspendió, el debut de Podoroska individual que se suspendió, y también el debut de Mariano Navone que se suspendió. Que yo considero que
pudieron haber conseguido resultados interesantes. Hay que ver qué hubiese pasado. Los que sí debutaron fueron los argentinos González y Molteni, que jugaron en una de las canchas de tenis más importantes del mundo, en la que se juega Roland Garros, en Philippe Chatrier, y bueno, cayeron contra Nadal y Alcaraz en 2 sets. Desafortunadamente no pudieron conseguir una victoria 6-7, 4-6, pero bueno, era bastante predecible, aunque hay que recordar que González Molteni en el ranking de masculino dobles están dentro del top 15, o sea, son súper buenos, y en Nadal y Alcaraz no juegan nunca dobles. Pero bueno, la realidad es que son tan cracks y justamente con Alcaraz, que es el mejor del mundo y al día de hoy, o al menos debatible con otros, pero seguramente de los mejores del mundo al día de hoy, era pero re difícil. Así que bueno, en tenis, desgraciadamente, en nivel duplas, estaba muy difícil. La verdad que mucha mala suerte, porque justamente a nivel hipotético, el hecho que haya tocado estos dos es porque justamente no tienen mucho ranking Alcaraz y Nadal. Porque de haber tenido mejor ranking en dobles Alcaraz y Nadal, le hubiese tocado contra una dupla peor en ranking. Pero es como que si técnicamente los que le tocó el sorteo siendo cabeza de serie fueron los argentinos. Pero les tocaron dos que son en dobles sin ranking prácticamente, pero son cracks. Y bueno, así funciona. Si fuera por ranking de individual lo de dobles, seguramente hubiese sido al revés. Pero bueno, no sé si se entendió lo que acabo de decir, pero el punto es que hay que tener bastante mala suerte para que toquen esos dos jugadores, porque no es que sean buenos en dobles. Vos sos bueno en dobles, pero bueno. Habíamos hablado días anteriores del Rugby 7, que había tenido su derrota muy dura contra Francia en los cuartos de final y que todavía le quedaban 2 partidos. Y los tuvo, y se dio un poco lo que habíamos dicho en cuanto a que el rival más complicado que tenían era el del primer partido contra Nueva Zelanda. Y desafortunadamente cayeron 17-12, teniendo que jugársela para conseguir el séptimo puesto contra Estados Unidos. Que bueno, ya teníamos el segundo enfrentamiento de Argentina y Estados Unidos del día. Y por suerte ganaron 19-0, consiguiendo, bueno, el séptimo lugar, que no está nada mal, pero que para lo que fue la temporada anterior, donde consiguieron una medalla, evidentemente sabía poquísimo. Pero bueno, al menos no perdieron estos 2 partidos del día de hoy y se fueron con una victoria y una sonrisa en la cara, que es lo más importante. Así que en ese sentido, el rugby termina su pasaje en estos Juegos de París con una victoria que, bueno, no está nada mal. Y también porque es contra Estados Unidos, ¿viste? Llegamos al fútbol, donde tuvimos la victoria hiper importante de la selección argentina de Mascherano 3-1 contra Irak, con goles de Thiago Almada, ex Vélez, jugador actual de la MLS y campeón del mundo, también de Luciano Bondú, uno de mis mejores favoritos del fútbol argentino, delantero de Argentinos Juniors, y después, para finalizar y liquidarlo, de X Fernández, jugador de Boca que, bueno, yo soy de Boca, también personalmente es uno de mis mejores favoritos del fútbol argentino. Una victoria muy importante porque recordemos que venían de caer 2-1 contra Marruecos en un partido muy difícil y con polémicas incluidas, pero que las polémicas no tuvieron que ver tanto con que hayamos merecido más, sino con que, bueno, hubo muchos disturbios y demás. Y encima en el otro partido, Ucrania le ganó 2-1 a Marruecos, haciendo que el grupo queden todos con 3 puntos, así que va a estar difícil. Por suerte Argentina consiguió una victoria por mejor diferencia de gol de la que había tenido. Por tanto, por ahora, y fíjense qué loco que es la vida, está puntera, ya que tiene una diferencia de gol +1, cuando el resto tiene una diferencia de gol, en el caso de Irak, -1, en el caso de Ucrania y Marruecos, 0. Esto quiere decir que un empate a la selección argentina la clasifica, porque quedaría por encima de Ucrania, y si bien podría quedar segunda, la va a poder pasar una sola selección. O sea, la hipotética victoria de Marruecos o de Irak entre sí superaría a Argentina, pero obviamente Argentina con esos puntos que quedaría empatando alcanzaría para clasificarse. Así que en ese sentido, por cómo se dio todo, termina quedando mucho más cómoda de lo que se esperaba. Aunque guarda con los ucranianos, que son una de las mejores selecciones que están en el grupo y de hecho era uno de los rivales a vencer. Así que bueno, hay que ver cómo se da todo, pero a priori se dieron resultados cómodos y cuando Argentina recupera y se pueda complicar todo, de repente llega la última fecha puntera y con un empate lo clasifica. Así que ojalá que ganen igual, pero bueno, también esperemos que no les afecte negativamente el hecho de que el empate les sirva, porque a veces que pasa eso y juega todo al revés de lo que debería. Esperemos que les vaya bien y es una victoria importante también a nivel anímico, ya que era dura la derrota que habían tenido en un comienzo. Continuamos con el handball, donde tuvimos una dura derrota de la selección argentina 36-31 versus Noruega, que no es una gran potencia mundial, de hecho no tiene tanta trayectoria a nivel medallas, de hecho no tiene ninguna medalla en la historia, pero sí tiene un presente mejor que el de Argentina. Por esa razón digo que es dura la derrota, porque fue por poca diferencia contra un seleccionado que hace poco había perdido por más de 10 goles, acá lo hizo por la mitad. Así que en ese sentido creo que hay cierto mérito en cómo pudo competir.
Noruega en el Mundial que se dio en 2023 llegó hasta los cuartos de final cuando Argentina no pudo pasar la segunda fase de grupos. Incluso Argentina se había enfrentado con Noruega en la primera etapa, perdió y después en la segunda etapa quedaron acomodados en el mismo grupo y Argentina quedó dentro de los últimos lugares y Noruega quedó primera, por encima de Alemania incluso. Así que estamos hablando de que tiene un presente mucho más positivo. Por esa razón creo que es una derrota esperable. ¿Qué podemos esperar del grupo de Argentina en este caso? La tiene complicada. Tiene a Dinamarca y a Francia, que son dos de las potencias realmente, y que va a estar súper difícil estos partidos. Pero también tiene dos rivales que podríamos aspirar a que les gane, que son Hungría, que nunca sacó una medalla olímpica en masculino, casi todo en femenino, son bastante buenas, junto con Egipto, que también puede ser una selección más vencible, entre comillas estoy hablando, ¿no? Por esa razón creo que Argentina tiene chances, más que nada en esos partidos, si ganan los dos, puede ya clasificarse. La primera fecha, Egipto le ganó a Hungría, o sea que ya tuvimos un enfrentamiento directo ahí y que ganó Egipto. Y bueno, después Dinamarca le ganó a Francia. Así que veremos qué es lo que pasa. Es importante que Argentina no decaiga porque las chances están intactas de clasificarse. Y nuevamente, la clasificación en sí misma ya sería un gran mérito, así que esperemos que se dé. Porque una vez que empiece la fase de eliminación directa, puede pasar cualquier cosa, sabemos muy bien eso. Y aparte que hasta un partidito de meterte en semis, no es nada. Y después de un largo transcurso por 1000 deportes, cerramos con vóley, donde tuvimos una durísima derrota de la selección 3-0 versus Estados Unidos. Nuevamente recordemos en la categoría masculina. Argentina, bueno, va a tener que recomponerse muy rápido porque hay muy poco margen de error en el caso del vóley. La derrota fue 25-20, 25-19, 25-16. O sea que no hubo tanta competencia como se hubiese esperado. Inclusive solamente hubo un poquito de clutch, como se dice cuando los dos llegan a 20 en el set en el que terminaron 25-20, pero ahí apenitas, o sea que no hubo tanta competitividad como se podía esperar. De hecho, en la Nations League que se dio durante este año, Argentina quedó entre los primeros 8, logrando clasificarse a los cuartos de final, cuando Estados Unidos no estuvo ni cerca de hacerlo. O sea, Argentina estuvo mejor, aunque en el enfrentamiento directo contra Estados Unidos dentro de la ronda 2 habían perdido. O sea que el antecedente más previo era una derrota juntamente contra los Yankees, que en este caso se repite y nuevamente 3-0. Ahora, ¿qué tenemos que esperar en estos juegos para el vóley? La verdad que habría bastantes esperanzas, pero ahora mismo se complica porque era el rival más accesible previamente, al menos en Estados Unidos. Tenemos ahora Japón y Alemania, y ninguno más. Este formato es muy corto. Japón de las potencias mundiales, salió segundo en el mundial, y realmente, bueno, es muy buena. Y después está Alemania, que Alemania en la primera fecha le ganó a Japón. Así que ahora se desarmó todo, porque como encima ya Japón perdió, Japón va a estar desesperado por sumar puntos en los partidos que le quedan. Y ya, si de por sí contra Japón es difícil, imagínense contra esta Alemania que ya le ganó a Japón. Así que bueno, realmente va a ser muy difícil. Así todo, la esperanza está en que hay tres grupos de cuatro equipos. Y bueno, hay cuartos de final. Así que alguno de los mejores terceros se va a meter. Hay que ver con qué criterio. El tema es que para quedar tercero, algún partido tenés que ganar. Así que bueno, vamos a ver cuál gana Argentina para meterse. Esperemos que lo haga lo más pronto posible y que nos dé otra gran proeza como la que fueron en Tokio, donde creo que a todos nos emocionaron. Pero al menos en este primer partido no pudieron estar a la altura y perdieron bastante distanciadamente de sus rivales. Y hasta acá llegamos, espero que les haya gustado, disculpen la desprolijidad de este video, estoy subiendo demasiado tarde y espero mañana poderles brindar el contenido a un horario más lógico y que bueno, puede estar más ordenado, puedo darle fotos y demás. Pero bueno, si llegaste hasta acá y te quedaste y me escuchaste, te agradezco una banda por ayudarme con tu escucha y bueno, simplemente te recomiendo que te suscribas, ya que mi sueño es poder vivir de esto y cada suscriptor es un pasito más cerca de conseguir ese sueño. Así que nada, de corazón te agradecería mucho. Y un like o un comentario también está más que bienvenido. Les agradezco un montón a todos los que el video anterior me dieron apoyo con su like o también con sus comentarios diciendo que estaba muy bueno, algunos haciendo una crítica constructiva y lo demás. Todo me viene hiper bien, así que les agradezco a todos por el gran apoyo que tuvo el video anterior, que al menos para mis números fue una locura. Así que ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos.